tardes a todos. Voy a acelerar la presentación. A don Adolfo no hay quien lo presente, es decir, ha estado en tantos sitios del planeta que ha pasado incluso por Canarias en varias ocasiones. La primera pregunta tiene que ver con estos sesgos que puede tener un investigador y en si existe conflicto entre las propias creencias, no necesariamente religiosas, y la labor del investigador. El investigador, como objetivo de su trabajo, en cualquiera sea la disciplina, es en última instancia el estudio objetivo de un fenómeno o de una cuestión en donde tiene o debe evitar la proyección de sus sentimientos, sus ideas, incluso sus prejuicios sobre el fenómeno en cuestión. Y de alguna manera dejar que el fenómeno se le imponga a uno. Digamos, utilizaría la imagen, el fenómeno me tiene que hablar a mí, me tiene que enseñar sus características, sus contenidos, en donde lo que yo debo hacer es como captarlos, ¿no? Como si fueran esas señales que me emite el fenómeno y tratar de registrarlas, analizarlas, tratando de entender ese fenómeno en un contexto social, cultural. Pero como dije, el propósito es no combinar o articular lo personal, lo subjetivo, con el fenómeno en cuestión. Por eso nosotros hablamos de la acción de los investigadores de reflexionar, ¿no? Es decir, como si fuera un espejo. Es decir, algo que se refleja en ese espejo y nosotros tratamos de captarlo. Y precisamente distintos métodos desarrollados por los investigadores tienen como propósito iluminar distintos aspectos de un fenómeno, pero siempre con el propósito de entender ese fenómeno en sus propios términos, no proyectando sobre ese fenómeno lo que yo quiero que diga o que sea. A la gente que, digamos, a la gente común que no está metida en el mundo de la investigación, muchas veces les cuesta distinguir ese aspecto tan sutil entre lo objetivo y lo subjetivo. Por ejemplo, siguiendo precisamente esta línea, es lo que permite que un cristiano se pueda especializar en judaísmo y un judío se puede especializar en el cristianismo. Y a pesar de ser un experto y conocedor de los temas, no necesariamente tiene que sentirse comprometido o identificado con el tema de estudio. Lo estudia como un tema interesante, como un tema que merece ser tratado, que puede ser atractivo, pero no necesariamente debe identificarse con ese tema. Te puedo comentar, Raúl, cosas que me han pasado a veces. Como sabes, uno de los temas en los que me especializo es en el cristianismo antiguo, ¿sí? En la época de Jesús, en los orígenes de la iglesia, como parte del judaísmo intertestamentario, específicamente de la época romana. Y me ha pasado más de una vez que al final de la clase o de la conferencia alguien se me acerca y dice, pero dígame, doctor, ¿usted cree en Cristo, no? Le digo, no. Y la gente se queda sorprendida. Después de haber hablado
por lo menos con conocimiento y con propiedad del tema, ¿cómo puede ser que yo no crea en, en los principios dogmáticos de la Iglesia? Porque no pueden distinguir entre el interés intelectual que puedo sentir por el tema y mis propias creencias como persona, ¿sí? Para ellos hay una identidad entre ambos. Ahora, esa objetividad obviamente no siempre es posible y en muchos casos se le acusa a investigadores, se les acusa precisamente de proyectar sus sentimientos sobre el fenómeno. Por ejemplo, muchas veces ha sucedido que investigadores, por un lado, se interesan en el mundo judío y por otro lado, tienen sentimientos antisemitas hacia ese mismo pueblo. Y parece una contradicción, ¿sí? Y muchas veces entonces el análisis, en este caso de los datos, está en función de esos prejuicios religiosos, raciales, en algunos casos políticos, ¿sí? Que se proyectan sobre el tema en cuestión. Obviamente, muchas veces es difícil distinguir lo subjetivo de lo objetivo. Y el investigador tiene que esforzarse en fijar, establecer una barrera para no verse modificado en lo personal por el objeto de estudio. Es muy interesante esto que dice. Bueno, en primer lugar, se me ocurre que la ciencia no acaba cuando un investigador ha hecho un estudio, sino que además después pone filtros a la labor de ese estudio porque uno se tiene que someter a pares si va a publicar, tiene que, en fin, se tiene que someter vamos a decir, a la opinión o a la reflexión del resto de la comunidad académica. Eso por un lado. Y por otro lado, me gusta mucho esta alusión que ha hecho usted al antisemitismo, que también podría verse al revés, ¿no? Que es decir, gente con un sentimiento esencialista, judío, fuerte, que marca divisiones que a lo mejor en aquella época, divisiones intelectuales, quiero decir, que a lo mejor en aquella época no rigieron el devenir. Se me ocurre, por ejemplo, la extraordinaria permeabilidad literaria y de concepto que hubo. Se lo digo porque hace poco tuve una discusión sobre esta idea que tenemos mucho vamos a decir, fuera de Israel, de que el judío pues simplemente copia lo griego en un montón de ocasiones. Y o sea, a mí se me ocurren géneros y formas literarias en que sí las dataciones académicas son correctas. Las dataciones, vamos a decir, asiáticas, es decir, para los textos asiáticos, no necesariamente judíos, también Siria, poblaciones de Anatolia, son anteriores a lo griego. O sea que hay como una fluidez que a veces esencialismos culturales de un lado o de otro nos impiden entender estos problemas. Yo diría, por ejemplo, trajiste el caso griego, ¿sí? Y creo que este es un tema muy interesante, de qué manera el pueblo de Israel en la antigüedad supo, por un lado, confrontar sus percepciones sobre el mundo, confrontarlas con el mundo griego, y no necesariamente tenemos que verlo como una posición de blanco y negro, sino que por el contrario, en el caso judío, los judíos supieron tomar de ese mundo griego, en algunos casos formas literarias, en otros casos temas o motivos, y supieron articularlos y combinarlos con sus intuiciones religiosas, produciendo algo nuevo
que no hubiera nacido si no se hubiera dado el contacto cultural. Te voy a dar un ejemplo. Es muy común a veces, Raúl, que se habla de la filosofía de la Biblia hebrea. Ahora, el uso de ese término, filosofía, en ese contexto, es un uso muy libre, porque desde el punto de vista estrictamente técnico, no hay filosofía en la Biblia hebrea. Hay pensamiento, hay reflexión, pero el pensamiento y reflexión en la Biblia hebrea no es sistemático. No sigue un patrón racional en donde la argumentación tiene que ser probada. Porque esa manera de pensar, por primera vez en la historia del hombre, sucedió con los griegos. Por eso tampoco hay filosofía en Egipto, en Canaán, Babilonia, India. en Babilonia. Estamos hablando de grandes civilizaciones que por supuesto tienen enormes contribuciones a la historia del pensamiento humano, pero no tienen una contribución específica en lo que llamamos la filosofía. La filosofía nace con los presocráticos. Hiciste antes mención a Anatolia, precisamente en la costa occidental de la actual Grecia, lo que era antigua Asia Menor, frente a las costas de Grecia. Y así, por ejemplo, es el lugar de nacimiento de Anaximandro, o por ejemplo, en otro campo del conocimiento, pero que tiene que ver con eso, con esta nueva manera de ver la realidad y de tratarla, que es el estudio de la historia, con el padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, que precisamente está sobre la costa. Es decir, no sabemos por qué, pero precisamente en esa región del globo se desarrolla una nueva manera de ver la realidad, de poder reflexionar sobre la realidad. Eso significa que el hombre ahora puede salir de su yo y tratar de ver desde afuera la realidad, que es precisamente el esfuerzo que hacemos los investigadores. Es decir, no ver la realidad como yo la veo, sino como es la realidad, o por lo menos esa es la pretensión, de ver la realidad como es. Y por eso la quiero entender, la quiero describir. En algunos casos quiero establecer cuáles son las leyes que se esconden detrás del fenómeno. Y esa descripción y leyes pueden ser controladas por otros. No es que depende de la manera de ver de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, en ese sentido, la primera vez que encontramos filósofos en el sentido griego en la civilización de Israel es en la época de Grecia, como resultado del encuentro con los griegos. Sin duda el más famoso de esos años, y es uno de los grandes pensadores en la historia de la humanidad, Filón de Alejandría. Filón de Alejandría piensa como un griego y lee las escrituras a partir de esa perspectiva griega. Él es un platónico y entonces lee en el espíritu platónico las escrituras y la interpretación o exégesis de las escrituras de Filón son en términos platónicos. Aristóbulo antes también. ¿No? Es cierto, sí, justamente no traje la mención de Aristóbulo porque la gente no lo conoce, ¿sí? Pero es cierto, Aristóbulo es del siglo II antes de nuestra era, Filón finales del siglo I antes de nuestra era y la primera mitad del siglo. Y lo bonito, don Adolfo, es que no dejan de ser judíos, que se puede ser. No. Que decir, es parte de esta complejidad que queremos reducir a cajones, y no es así, la humanidad es como es, que hay mil maneras de ser judío. No es
en este caso, un judío que ha perdido su identidad. Es más, en el caso de Filón de Alejandría, él se ve tanto griego como judío a la vez. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, a veces pienso, si lo tuviéramos que llamar de una manera, en una terminología moderna, diríamos que es un neortodoxo, Filón de Alejandría, ¿sí? Que, por ejemplo, en la historia del pueblo judío lo veríamos en una misma línea de compromiso con los judíos y por otro lado, de compromiso con el pensamiento, en este caso racional, sistemático, filosófico, como lo vemos, por ejemplo, con el Maimónides en el siglo XIII, Sí, ¿sí? Pero en este caso, digamos, él era un aristotélico, o por ejemplo lo podemos ver con Hermann Cohen en Alemania en el siglo XIX, que es un neocantiano, es decir, son distintas maneras de pensar y de entender la realidad, pero no dejan de ser judíos. Exacto, es una identidad líquida que se adapta como todas las identidades, se adapta y se modifica. Exacto. Tal cual, tal cual. Y en este sentido, entonces, tenemos que, nosotros decimos en los estudios religiosos, tenemos también que ser lo suficientemente flexibles para entender a estas personas y sus métodos de tratar la realidad, no con categorías, diríamos, estancas, ¿sí? No, como dije, no es ni blanco ni negro. Estamos frente a una realidad flexible, modular, en donde estas personas, frente a una situación de contacto cultural, pretenden entender su realidad haciendo usufructo de los beneficios de la otra cultura. Exacto. Y en ese sentido, entonces... Al mismo tiempo puede haber un movimiento refractario, y no dejan de ser judíos igual. O por parte griega, creo. ¿Perdón? O por la parte griega, que no es por decir el judío es líquido como si lo demás no lo fuera, es que el humano es líquido. Entonces, por eso, en el caso, por ejemplo, de este proyecto del Diplomado de Historia de las Religiones, ¿no? Mi función, ¿sí? Dentro de este diplomado es precisamente hacer un hincapié en los temas metodológicos. Porque obviamente las personas que participan en un curso quieren saber más sobre judaísmo, sobre cristianismo, sobre islam, y está bien, digamos. Quieren contenido. Y muchas veces el tema metodológico es como algo al pasar. ¿Sí? Fundamental, claro. Mientras que muchas veces les trato de comunicar a mis alumnos que la metodología es la llave para poder precisamente estudiar con precisión una realidad. No importa Permítame, don Adolfo, yo ya vi el módulo suyo del primer nivel de este doctorado. De verdad que es asombrosa. Hay cosas que las estudiamos hace tiempo y es muy fácil perderlas de la realidad, ¿no? De la presencia. Cuando uno se da cuenta de que decir que el judaísmo en aquella época o en sus orígenes es una religión, tiene sus más y sus menos. O que nosotros proyectamos también, no digo que de la otra parte no puedan haber intereses, pero nosotros proyectamos también cuando hablamos de la literatura sapiencial no helenizada o pre-helénica y hablamos como filosofía, sin darnos cuenta, estamos modificando el objeto de estudio. Y a esto se dedica prácticamente 3 clases enteras muy realmente densa, sobre todo la primera, realmente densa, que es un curso que realmente vale la pena. Me gustó, estoy asombrado. Ahora estoy con la parte de Feinstein
Y también, porque son todas las preguntas que yo tengo en la cabeza, digo, pero ¿qué carajo es esto de la identidad judía y de no sé qué? Y me está sirviendo de muchísimo para por lo menos despejar, eh, digamos, los obstáculos conceptuales. A lo mejor no me entero de nada tampoco, pero ya en la pregunta no intervienen elementos externos, que me parece Mira, muy bien. mira, todo tu programa se llama Investigando la Historia. Uh-huh. Y por lo tanto, ya en el título hay un énfasis en el tema de la investigación. Uh-huh. De alguna manera apuntando, como dijimos, a la metodología. Y esto me recuerda una anécdota cuando yo era estudiante y tuve la suerte de estudiar con una de las grandes eminencias en la segunda mitad del siglo XX en los estudios de judaísmo intertestamentario, lo que llamamos la época del Segundo Templo, y más específicamente en la literatura apócrifa judía, el profesor Michael Stone. Y una vez recuerdo que le entregué un trabajo y la pregunta ingenua mía fue si yo tenía razón. Es decir, el objetivo nuestro cuando trabajamos o escribimos o pensamos es queremos o aspiramos llegar a la verdad de un fenómeno. Y su respuesta fue, Adolfo, no tengo la menor idea si tenés razón. Claro. Y entonces yo me quedé cortado, dije, pero una eminencia como usted, ¿cómo puede ser que no sepa si yo tengo razón o no? Dice, Adolfo, yo no sé si tenés razón, lo que sí puedo saber es si escribiste un buen trabajo. Eso sí. Eso es una gran lección. Sí. Entonces, ¿qué me quiso decir con eso? Yo a veces uso el símil de un tribunal. Los historiadores estamos sentados en el tribunal de la historia. Y cuando se nos presenta un fenómeno a estudiar, nosotros queremos llegar a la verdad. Ese es el objetivo, esa es la pretensión, ¿sí? Última. De la misma manera que un juez, frente al acusado, quiere llegar a la verdad si es o no el asesino. Ahora, el juez no estuvo en el momento de la acción. Es decir, él no es el testigo frente del hecho. Por lo tanto, para alcanzar una conclusión y en última instancia un fallo sobre cuál es la verdad, es o no el asesino, lo que diríamos la verdad ontológica, van a tener que traer argumentaciones, sea por parte de la defensa, sea por parte del fiscal, en algunos casos probando que no es el asesino, en otro caso que es el asesino. Y él tiene que evaluar las pruebas que se le presentaron para poder llegar a una conclusión. Ahora, esa verdad a la que él va a llegar, cualquiera fuere la decisión, es una verdad judicial, no ontológica. Es decir, aun cuando haya llegado a una decisión, es en función de los materiales que le presentaron. Y muchas veces sucede que cuando se agrega un nuevo material que no fue considerado, la realidad cambia ahora. Y en vez de decidir que es el culpable, llegaron a la conclusión que es inocente o al revés. ¿Y esto cómo se lo traslada a usted? Quiero decir, yo, por ejemplo, yo soy profesor de arte, o sea que Ajá. explicarle cierto tipo de cosas a mis alumnos, a veces ellos mismos se me quedan con los ojos así, ¿no? Cuando les digo, porque el tema de la cultura científica sí me preocupa mucho. Entonces, yo les digo, mira, la verdad, en realidad el concepto de verdad está muy claro cuando hablamos de creencias, ¿no? Pues el que cree en que Cristo es el Salvador, pues cree que Cristo es la verdad. Y lo que dijeron de él es la verdad. La mentalidad científica tiene más que ver con, digamos,
verdades transitorias que nos sirven para seguir avanzando o la idea de despejar mentiras. Es decir, el científico en realidad va despejando mentiras para llegar a certezas transitorias, pero no tiene esta ilusión de llegar a una verdad última, universal, ni nada. ¿Usted cómo le traslada esto al alumnado? Yo siempre trato de aclararles que la conclusión a la que llegan los investigadores en cualquier tema es en función de lo que sabemos hoy. Y eso depende de la manera en que incluso los investigadores evalúan los datos. Por eso lo primero que hay que hacer es presentar los datos para ver si estamos de acuerdo en la información que nosotros ahora tenemos que analizar. Y ahora cada uno la va a evaluar de acuerdo a los métodos que adopten, que le van a permitir llegar a ciertas conclusiones. Los métodos son en última instancia tipos de anteojeras que me permiten iluminar de una manera o ver de una manera determinada la realidad. Pero cuando cambio la graduación, veo otras cosas. Por ejemplo, tomemos el caso siguiente. Si en este mismo momento yo estuviera con un perro cerca de mi mesa y alguien me hace la pregunta, ¿qué es lo que usted oye? Muy probablemente yo le diga, no oigo nada. Mientras que el perro va a reaccionar de otra manera porque el aparato auditivo del perro es diferente al humano. El filtro. Y por eso el perro puede llegar a decibeles que nosotros, con nuestro oído, es decir, con el mecanismo que tenemos para captar la realidad, no lo captamos. Es decir, que frente a la pregunta si en este momento hay un sonido, es decir, si existe el sonido desde el punto de vista ontológico, mi respuesta va a ser no, porque no oigo nada. Pero en realidad hay un sonido, simplemente que mi oído, es decir, el equipo con el que yo estoy Analiza. tratando de captar esa realidad, no me permite llegar a ese sonido, mientras que el perro lo hace. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las ondas de luz. El ojo humano está limitado en, en el tipo de onda que puede captar. Por ejemplo, nuestro ojo humano no puede captar la Sí, luz rayos infrarroja X, ultravioleta, sí, o exacto. la ultravioleta. Es decir, existe, pero nosotros no la podemos captar. Y cuando entiendo la limitación humana simplemente por la construcción de nuestro equipo, que de alguna manera es como si fuera la metodología. Eso es lo que nosotros tenemos para ver la realidad. Pero si tuviéramos otra metodología, podríamos ver otra realidad que se descubre solamente porque en este caso tenemos un equipo mejor, ¿sí? O más pulido, que nos permite distinguir sonidos o distinguir ondas de luz que con el equipo que yo tengo no me lo permite hacer. Y entonces lo que sucede es que la realidad que descubro es totalmente novedosa. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el fenómeno religioso, que es lo que hacemos nosotros en este diplomado, vamos a ver que distintos investigadores pueden llegar a distintas conclusiones del mismo fenómeno. No porque uno sea más sabio que el otro, no porque uno sea más desleal que otro. Es simplemente que los recursos que en un caso tenía para estudiar el fenómeno no le permitía ver lo que el Vio el otro otro. investigador ahora tiene la posibilidad de ver. ¿Sí? Te voy a contar otra anécdota.
porque de las anécdotas uno puede comprender mucho. Yo hace muchos años atrás era profesor de un seminario rabínico reformista, judío, ¿no? En Jerusalén, el Hebrew Union College. Y un día estoy por entrar a mi clase y una colega me dice, Adolfo, te tengo que avisar algo, que vas a ver algo muy extraño en tu clase. Le digo, ¿qué es? Me dice, vas a encontrar un rabino ortodoxo hasídico en tu clase. El último lugar donde puedo pensar que voy a encontrar un rabino ortodoxo hasídico es en un seminario rabínico reformista. Bueno, digamos, yo ya estaba avisado, ¿no? Cuando entro, está en la primera fila vestido de negro, muy diferente en su vestimenta, obviamente, al resto de los estudiantes, en su mayoría, en su totalidad, americanos. Y yo comienzo a hacer preguntas y siempre este alumno, el rabino ortodoxo hasídico, levanta la mano y sabe la respuesta. Así sucedió a lo largo de toda la clase. Al final de la clase, este alumno se acerca y me dice, Adolfo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Adolfo, no entendí nada. Digo, ¿cómo no entendiste nada? La única persona que sabía contestar a mis preguntas eras vos. ¿Cómo no entendiste? Dijo, pero no entiendo lo que me estabas diciendo. Es decir, él conocía la información en bruto. Si yo preguntaba un texto, lo conocía. Pero me dice, pero Adolfo, ¿qué significa la datación de una fuente? Claro. Es decir, no entendía la categoría mental. ¿Por qué? Porque él no pasó por, por esas fases de la educación occidental, o, por ejemplo, en este caso, del estudio de la historia como objetivo, en donde uno sabe que el fenómeno histórico es un fenómeno que se desarrolla en el tiempo y que va cambiando. Las fuentes, nosotros, los textos, podemos datarlos según si es un texto más antiguo o más tardío, y por lo tanto podemos establecer que el más tardío puede ser que conozca al texto más antiguo, que se vio influido por él, ¿sí? Y eso nos permite poner orden en los textos, poder establecer cronologías, poder establecer, si se quiere, de alguna manera, en los textos como si fueran capas arqueológicas, una versión más antigua, una versión... Todas esas categorías que son categorías del pensar histórico, que son logros del pensamiento de Occidente, a él le resultaban absolutamente incomprensibles. Ajenas, claro. No existe esa manera de pensar en la manera tradicional de los textos. Por eso, por ejemplo, cuando uno lee un texto talmúdico, en donde aparece, por ejemplo, una polémica entre rabinos, en la mayoría de los casos, esa polémica textual nunca existió en la realidad, porque esos rabinos vivieron en generaciones diferentes e incluso en lugares diferentes. Nunca se encontraron. Es una construcción totalmente artificial, hecha por los editores de estas tradiciones, donde traen a esa discusión virtual personas que nunca se encontraron en la realidad y nunca se escucharon unas a otras. Eso, don Adolfo, me hace pensar estas cosas que pasan, claro, en las redes uno es muy valiente, a veces pasan también fuera de las redes, ¿no? Pero en las redes, digamos, la gente, aquí decimos, se le calienta el pico, ¿no? Y empiezan a haber unas discusiones horribles. Y una de las cosas que yo digo es que, aunque tú no te lo creas, hablamos lenguajes distintos. Estoy hablando con un cristiano occidental y además con estudios de teología, que es, digamos, son seminarios que tienen carácter parauniversitario. Pero yo digo, es que no estamos hablando de los mismos lenguajes. Él por ejemplo, me dice, es que la ciencia es reduccionista. Yo le digo, necesariamente necesitamos reducir las variables para poder intentar definir cada ladrillo, para después poder hacer
discursos mayores. Digo, eso es una obviedad tan grande como decir que tú partes de una fundamentación que no se corresponde a mi lógica. ¿No? Pues si tú partes de la idea de que todo es una revelación, de que es completamente ajena a su contexto económico, social, militar, político, etcétera, etcétera, nunca vamos a tener un punto de encuentro, ¿no? Y es algo que me recuerda un poco a esto que usted comenta. Sí, sí, por cierto. Es decir, por ejemplo, muchas veces la gente confunde teología con historia de las religiones. A pesar de que estemos hablando del mismo texto, cada uno lo ve desde otra perspectiva. El teólogo lo va a ver, por ejemplo, desde el magisterio de la iglesia, a partir de conceptos como la inspiración, la revelación, que son categorías que no tienen ninguna validez en mi campo de acción. Por ejemplo, eh, traje a cuento en uno de los programas del nuevo canal de YouTube que acabo de iniciar hace como un poco más de 2 meses, ¿sí? Estuve hablando sobre la figura del Satán. Y entonces en un momento me formularon la pregunta si yo creo en el Satán. Es decir, quieren saber ahora mi idea, ¿no? Como individuo. Primero, que lo que yo crea o no crea es irrelevante. Y en segundo término les dije, a mí no me interesa esa pregunta si existe o no el Satán. A mí lo que me interesa como pregunta es que las personas que yo estudio, ellas creen en el Satán. Ellas creían, exacto. Y yo quiero entenderlas a esas personas. Claro, uno lo que tiene que entender es por qué surge esa idea, cómo se interpreta, qué relaciones tiene antecedentes, qué consecuencias tuvo, exacto. Entonces, dentro de la disciplina de la historia, la propia disciplina no me permite establecer la pregunta, ¿existe o no el Satán? Nosotros podemos estudiar sobre la historia de la idea de Dios, pero no tengo ninguna manera de establecer si existe o no existe Dios. Eso lo pueden establecer en el departamento de filosofía, en el departamento de teología, donde ellos van a hacer esa pregunta. Mi pregunta como historiador no es si existe Dios, a pesar de que voy a tratar los mismos textos. Yo voy a tratar de entender la idea que los hombres tuvieron de Dios a lo largo del tiempo, en textos determinados. Otra historia, una vez estaba enseñando en un seminario rabínico conservador en Jerusalén, y un alumno me pregunta, Adolfo, ¿cuál es la idea de Dios en la Biblia hebrea? Y yo le dije, eso depende del libro, del capítulo y del versículo. Ahora, esa respuesta, desde un punto de vista de la fe, es incomprensible. Dado que el texto es un texto revelado y tiene como origen una fuente, que es Dios, ¿cómo puede ser que ese texto presente distintas ideas de Dios cuando tiene una sola fuente de origen, que es Dios, como fuente de inspiración? Mientras que en mi caso, el texto lo veo como si fuera una gran enciclopedia. Y nadie espera que todos los autores de una enciclopedia todos tengan las mismas ideas y creencias. Es obvio por definición que van a ser personas diferentes, de épocas diferentes, de lugares diferentes, de realidades diferentes, de sociedades diferentes. Y por supuesto van a tener opiniones diferentes. Y así yo lo veo en la Biblia hebrea. Lo que me resulta fascinante, que en una sola obra podemos encontrar tantas ideas sobre Dios. El Dios que aparece en el libro de Génesis no es el Dios que aparece en Levítico, no es el Dios que aparece en Salmos, e incluso en el libro de Esther no aparece ni mencionado Dios. Sí, sí. Y todos forman parte de la Biblia hebrea. Entonces, los teólogos, aquellos que parten
de ciertos principios de fe, porque así comenzó nuestra charla, tratarán de poner orden al caos, tratando de solucionar las contradicciones obvias que hay en el texto, para tratar de encontrar coherencia en lo que parece que es incoherencia. Porque suponen que detrás de esa incoherencia hay una coherencia. Y esa coherencia es el origen divino de los textos. Yo siempre Y es lo digo que, que la exégesis es el cemento. El cemento que da coherencia se llama claro. exégesis. Y entonces la exégesis precisamente es el enorme esfuerzo de tratar de poner orden. Mientras que en mi caso, yo no presupongo ningún orden. Yo acepto por principio que estamos frente a obras diferentes, de autores diferentes, de épocas diferentes, de realidades diferentes. Y obviamente entonces, esas diferencias de percepción del concepto de Dios son un reflejo de esas diferencias. Y por lo tanto, lo que hablamos, mi objetivo como investigador es oír lo que dicen los textos. No que los textos digan lo que yo quiero que digan sobre Dios, sino quiero dejarlos hablar a ellos. Y esa manera de ver los textos y de respetarlos en toda su humanidad, ese es el principio precisamente de historia de las religiones. Y a eso va a dedicar también este segundo nivel, digamos, del seminario en el Instituto Shalem. Bueno, el segundo nivel, como lo dice en este caso su definición, es luego de haber visto los temas como volando con un dron desde arriba, ahora vamos a meternos ya en la realidad misma. Entonces, en vez de definir en unas cuantas frases qué significa el método crítico histórico, vamos a ver ejemplos concretos de cómo autores han tratado, no importa ahora el tema, desde esa perspectiva, y qué nos ha permitido ahora conocer de la realidad gracias a ese método, que de otra manera no lo hubiéramos podido conocer o entender. Y lo fascinante es que muchas veces el mismo texto puede ser atacado de distintas perspectivas metodológicas. Y entonces se revela otro texto o otro fenómeno. Es decir, no solamente es atractivo o llamativo cuando encontramos nuevos datos. Muchas veces el mismo dato contiene distintos niveles de información. Es como si fueran, como dije, capas que solamente por medio de la metodología yo los puedo iluminar. Y entonces, cuando aplico ese rayo de luz, veo algo que si no estaba ahí, pero yo no lo veía. A veces puede ser por medio de los estudios filológicos, a veces puede ser por medio de los estudios sociológicos, a veces puede ser a través de métodos simbólicos. Todo está ahí. Pero otra vez, según la metodología que yo adopte, los resultados van a ser diferentes. Y mi idea en este caso es compartir con los alumnos esta riqueza metodológica, que no es para complicar, es en realidad para conocer con más profundidad la realidad y en última instancia ver la riqueza que en este caso los fenómenos culturales, religiosos o los textos tienen y que si no fuera por esa metodología yo no los conocería. Exacto. Es una buena definición, porque efectivamente cuando uno no está acostumbrado con metodologías o a terminologías, digamos, del ámbito universitario, en Argentina utilizan una palabra que a mí me hace mucha gracia, que es quilombo, ¿no? Uno se enfrenta a eso y dice, ¿qué quilombo, no? ¿Qué casino, que dicen los italianos? ¿Qué lío, qué follón? Pero en realidad es un follón que es solo momentáneo, porque después clarifica todo. Es decir, es al revés. El quilombo se forma cuando uno no entiende y está recibiendo informaciones
que no puede filtrar, porque no sabe qué está estudiando, no sabe si estudia desde el punto de vista de la simbología, del punto de vista del análisis textual, de la exégesis, de la crítica histórica, del contexto. Que hay mil filtros. Es como esto de uno ve un pergamino y con cierta frecuencia se oye en el documento no sé qué han descubierto, y lo único que han hecho es iluminarlo con una luz que nosotros no percibimos. Y de buenas a primeras aparece que todo se convierte en un palimpsesto. Estamos leyendo textos que han sido reescritos muchas veces, que han sido interpolados, que han sido enriquecidos, que han sido mutilados, y que todo eso siempre responde a un razonamiento de contexto, ¿no? Y eso es lo que es muy bonito, porque a ver, a mí me parece muy bien que a alguien le interese, que su último interés sea entender a Dios, pero les aseguro que entender a esta humanidad es asombroso. Entender a la humanidad ya es asombroso, ¿no? Y este curso del Instituto Shalem, y como está organizado, da una cantidad de luz sobre un montón de temas que les va a permitir. Lo único, recuerden, eso sí, ustedes tendrán debajo de cada una de estas entrevistas el enlace. Recuerden, eso sí, que se les pide una licenciatura, porque esto es divulgación, pero es alta divulgación. Y en segundo lugar, que hayan hecho el primero, para no tener que repetir cuestiones que son de metodología básica, ¿no? Por respeto al resto de los compañeros también y por aprovechar mejor el tiempo de los ponentes. Sí, y además, mira, en última instancia, todo nuestro propósito es que los participantes se vean enriquecidos con una polifonía de posibilidades. Es decir, que no escuchen solamente la posición de un judío o de un cristiano, ¿sí? Sino que escuchen distintas voces sobre distintos temas, que en última instancia son el resultado de ese intercambio civilizatorio, ¿sí? Mira, yo recuerdo cuando hice mis estudios rabínicos, comenzando en Buenos Aires, en el Seminario Rabínico Latinoamericano, uno de mis profesores fue el fundador de ese seminario y en realidad trajo todo el movimiento conservador de los Estados Unidos a América Latina, que fue el rabino Marshall Mayer, que precisamente el doctor Feinstein, a quien ya tuviste la posibilidad de encontrarte, él escribió sobre esta figura, ¿sí? Y es un profundo conocedor del pensamiento de Marshall. Yo recuerdo una vez estábamos estudiando el libro de Génesis con Marshall y dijo una frase que en su momento me resultó imposible de entender lo que él quería decir. Y decía, cuando nosotros abrimos la Biblia hebrea y abrimos el Pentateuco, que es la primera parte de la Biblia hebrea, y abrimos el primer libro del Pentateuco, que es el Génesis, y leemos el primer versículo, lo que sería el comienzo de todo, dice lo que tenemos que saber que ya estamos en la mitad. Yo dije, ¿cómo puede ser que estemos en la mitad? Si recién estamos comenzando a leerlo. Lo que él quiso decir, que para poder entender ese texto, tenemos que entender el mundo del Oriente Antiguo. Tenemos que entender las civilizaciones que precedieron a Israel, Egipto, Canaán, Sumeria, los acadios, ¿sí? Es decir, y claro, porque Israel es obviamente un pueblo muy antiguo, pero frente a esos pueblos que antecedieron en milenios a Israel, Israel es un país, un pueblo joven. Y entonces es obvio que Israel es el resultado de esos contactos culturales con esos pueblos. Y para entender la religión de Israel, la literatura de Israel, el ritual de Israel, en realidad para entender todo, tenemos que entenderlo en su contexto. Muchas veces digo a mis alumnos, el gran problema para estudiar a Israel, y en realidad podemos decir que cada uno dentro de su mundo y dentro de su contexto religioso peca del mismo pecado. Digo, el pueblo de Israel no se desarrolló en la luna, sino que es el resultado de encuentros con otras civilizaciones. Y el pueblo de Israel, como resultado
de ese contacto, desarrolló intuiciones particulares a partir de elementos que recibió de las otras culturas. Antes hablamos del contacto con los griegos. Y entonces Israel pudo desarrollar una nueva manera de entender su pensamiento, ahora con el pensamiento filosófico judío, que era utilizar esta metodología del pensamiento desarrollado por los griegos para entender su tradición. Y es lo que hace Filón. Filón lee los textos utilizando una metodología filosófica de carácter platónico, que obviamente que el escritor de los textos bíblicos no lo hubiera entendido a él. Y lo que hizo Filón es recrear esos textos. Esos mismos textos que 1000 años después van a ser leídos por el Maimónides y va a ser una lectura aristotélica de esos mismos textos. Y 1000 años después vamos a encontrar como un pensador como Erich Fromm hace una lectura humanista de esos textos. ¿Acaso están falseando los textos? No. Lo que están haciendo es filtrando el texto por medio de esa metodología que le están aplicando al texto. Y el texto entonces nos permite dialogar con él y descubrir aspectos, dimensiones, capas que están en el texto. Pero si no aplicaba la metodología, es como si fuera, si no aplico ese halo de luz, no lo puedo ver. Y en última instancia enriquece nuestro discurso, nuestro pensamiento. Y como dije, o es el conocimiento, o en algunos casos, como judío, también enriquecer mi propia identidad como judío. Bueno, nada, yo le prometí a Yusi que serían de 45 minutos, 100 con todo el mundo me paso, ya llevan 50, o sea que muchas gracias por estos 7 minutos extra que le he robado. En fin, gracias a todos los que vean esto, no olviden dar el like, comentar, suscribir. Les aseguro que vale la pena por lo menos darle clic al enlace y enterarse de qué va el curso, porque les puede sorprender. Y yo, que no tengo las lámparas colgadas porque sea una persona extraordinariamente rica, les aseguro que es una inversión que vale la pena. No es un gasto, es una inversión que vale la pena hacer el curso del Instituto Shalem. Tienen un plantel impresionante de gente que ama, se ve que ama, les late exponer los temas y lo hacen con verdadera pasión y meticulosidad, vamos a decir. O sea que se los recomiendo muchísimo. Yo te agradezco, te agradezco, Raúl, que por medio de esta serie de entrevistas con los profesores del diplomado, le hagas llegar esta polifonía a los seguidores de Investigando la Historia y les permita a ellos también ir descubriendo distintos planos de este fenómeno tan fascinante que es el fenómeno religioso, pero desde la perspectiva del estudio académico, racional y no teológico de textos teológicos, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo y gracias por haberme abierto las puertas de este canal para llevar el mensaje a tu gente. Es siempre el placer, la seguridad que es todo nuestro. O sea, para nosotros fue una oportunidad de decir, oye, vamos a intentar que la gente entienda de qué va, porque todavía se hacen preguntas que a veces le cuesta a uno, ¿no? Decir, pues, no sé si le estamos haciendo las cosas bien o que estamos utilizando las estrategias incorrectas, ¿no? Y era una oportunidad estupenda para llevar el mundo real del académico a la gente. O sea que muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias al Instituto Shalem. Y bueno, dicho lo dicho, recuerden comentarios, like, difundir y espero que lo disfruten. Creo que solo nos quedan 2, Carlos Santos y Yusian Festa, que es la organizadora, ¿no? La directora del Instituto Shalem, la codirectora del Instituto Shalem. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias.